Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. Como bien sabes, actualmente Estados Unidos es una superpotencia económica, política, cultural, científica, etcétera, etcétera. Pero también debes saber que Estados Unidos desde ya hace varios años viene influyendo en otros países del mundo de muchas maneras. ¿Sabes por qué se le llamó país imperialista? ¿Qué fue la Alianza para el Progreso o cómo reaccionaron los países de Latinoamérica ante la constante influencia de Estados Unidos? ¿Qué te parece si empezamos ya? Esto es Tiempo para Aprender, la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica. ¿Qué se te viene a la mente cuando oyes Estados Unidos? ¿El idioma? ¿Los rascacielos? ¿Genios de las computadoras y de la informática? Y seguramente más cosas. Definitivamente, Estados Unidos ha trascendido en muchas cosas y al mismo tiempo ha influido en el resto del mundo. Como sabes, en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y desde entonces la influencia de Estados Unidos se fortaleció poco a poco en todo el continente americano. El presidente gringo, Harry Truman, estaba obsesionado con que las políticas de Estados Unidos estén presentes en otros países de Centroamérica. Por eso, hubo constantes intervenciones militares del ejército estadounidense para reforzar la imagen de un Estado imperialista. A ver, ¿un Estado imperialista? Para que lo entiendas fácilmente, es cuando un país poderoso se mete en los asuntos de otros países inferiores, expandiendo sus políticas, sistema económico y fuerza militar. Recordemos que durante el siglo XX, Estados Unidos se encontraba rivalizada con la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. Por eso, Estados Unidos buscaba proteger a América de las doctrinas comunistas. Por esta razón, impulsó la creación de dos instrumentos jurídicos internacionales, uno militar y otro político: el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el año 1947 y la Carta de la Organización de Estados Americanos un año después, en 1948. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca consiste básicamente en brindar defensa mutua entre estos países, que firmaron el acuerdo en caso surja algún conflicto. Y la Organización de Estados Americanos se creó para fortalecer la paz, la seguridad y fortalecer la democracia. Sin embargo, a los gobiernos de Cuba y Nicaragua no les agradó la fuerte influencia norteamericana en sus países. Por eso, entre 1960 y 1990, buscaron el apoyo de los comunistas ante la hostilidad de los gringos. La Revolución Cubana, entre otras cosas, fue la caída del dictador cubano Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder guerrillero Fidel Castro, quien seguía las doctrinas comunistas de la Unión Soviética. A causa de la Revolución Cubana, las relaciones entre este país y Estados Unidos fue agravándose y llegando a su fin en 1961, cuando un grupo de guerrilleros cubanos antirrevolucionarios, con el apoyo de Estados Unidos, intentaron desembarcar en la bahía de Cochinos, pero fueron derrotados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba al mando de Fidel Castro. ¿Has oído sobre la crisis de misiles en Cuba? Resulta que en 1962 se instaló una base militar soviética en Cuba, con poderosos misiles para responder inmediatamente en caso si Estados Unidos iniciara un ataque. Esta situación puso con los pelos de punta a todo el mundo por lo que podría ocurrir, hasta que finalmente se llegó a un acuerdo. La Unión Soviética retiraría todo su arsenal de misiles de Cuba y Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba. A esto se le conoció como la crisis de los misiles en la isla caribeña. La Unión Soviética y Estados Unidos mantuvieron una fuerte rivalidad en la Guerra Fría, porque ambas potencias buscaban expandir sus sistemas políticos y económicos de muchas formas. Por eso, para evitar la influencia comunista en otros países de Latinoamérica, Estados Unidos tuvo otra estrategia: crear un programa de ayuda para impulsar el desarrollo socioeconómico. A este programa se le llamó Alianza para el Progreso. En 1961, el presidente norteamericano John F. Kennedy firmó un documento para el desarrollo económico y de reforma social de América Latina, conocido como Alianza para el Progreso.
Con este plan se pretendía hacer una mejor distribución de los recursos económicos en los países y mejorar los servicios públicos en educación y salud. Recuerda, el objetivo era satisfacer las necesidades del pueblo y así evitar nuevas revoluciones comunistas. Para ello, Estados Unidos dio $100.000 millones como préstamo a los países latinoamericanos. Este programa se convirtió en el mayor programa de ayuda al extranjero de la historia. Sin embargo, la Alianza para el Progreso no duró mucho, debido a que Estados Unidos mantenía grandes gastos económicos en la guerra de Vietnam. Y además, los estados latinoamericanos no podían utilizar el dinero prestado con libertad, pues estaban obligados a comprar solamente productos estadounidenses. Muchos países de Latinoamérica no estaban a gusto con la constante intervención de Estados Unidos en sus asuntos de Estado. Por eso se incrementó el sentimiento antiimperialista. En el Perú fueron José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre quienes expresaron sus pensamientos políticos contra Estados Unidos en distintas publicaciones en la década de 1920. Víctor Raúl Haya de la Torre fue un político peruano y fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana en el año 1930. Haya de la Torre aseguraba que el imperialismo norteamericano era la principal causa del atraso del continente y decía que solo la unidad entre los pueblos latinoamericanos lograría el desarrollo económico y social. Y al igual que Haya de la Torre, surgieron otros partidos y revoluciones antiimperialistas. Por ejemplo, la Revolución de 1944 en Guatemala, la Revolución de 1952 en Bolivia, la Revolución Cubana en 1959, considerada la más importante revolución antiimperialista del continente, o la Revolución Sandinista en Nicaragua de 1979. Y precisamente fue la Revolución Sandinista una de las luchas antiimperialistas más importantes. Este país siempre estuvo bajo la mira de Estados Unidos, y en 1912 los norteamericanos invadieron este país para defender sus intereses. Entonces, el general Augusto César Sandino organizó en 1925 un movimiento guerrillero nacionalista y antiimperialista al que llamó Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Sandino logró el retiro total de los norteamericanos en 1933 e impulsó reformas sociales en Nicaragua hasta el día de su muerte en 1934. Otros personajes que lucharon contra la influencia política y comercial de Estados Unidos en Latinoamérica fueron el militar argentino-cubano Ernesto Che Guevara, el expresidente boliviano Víctor Paz Estenssoro y en Guatemala el presidente Juan José Arévalo. En conclusión, el siglo XX se caracterizó por el surgimiento de dictaduras en países latinoamericanos apoyados por Estados Unidos, revoluciones socialistas y reformas políticas contra el imperialismo norteamericano. Ahora es tu turno. ¿Qué es el imperialismo? Influencia de un Estado más poderoso sobre otros. Modo de gobierno cuya autoridad ejerce un rey. Conquista de nuevos territorios. Durante el siglo XX, Estados Unidos influyó fuertemente sobre muchos países de Latinoamérica, principalmente en política y economía, por lo que se le denomina Estado imperialista. ¿En qué consistió la Alianza para el Progreso? Unión de militares latinoamericanos antiimperialistas. Aumento de empresas para el crecimiento económico. Programa de ayuda para el desarrollo económico y social. El gobierno de Estados Unidos impulsó el programa Alianza para el Progreso, para el desarrollo económico y social por medio de préstamos de dinero a los países latinoamericanos, con el fin de evitar nuevas revoluciones comunistas. ¿Quién fue fundador del APRA? José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, José María Arguedas. El 30 de septiembre de 1930, Víctor Raúl Haya de la Torre funda el Partido Aprista Peruano, basado en el antiimperialismo y con mucha influencia en las agrupaciones de izquierda de Latinoamérica.
aprendimos que 1. Hoy aprendimos que Estados Unidos es considerado un estado imperialista, porque desde el siglo XX viene influenciando intencionalmente sobre otros países en torno a asuntos políticos, económicos y militares principalmente. 2. Estados Unidos impulsó la creación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947 y la Organización de Estados Americanos en 1948, con el fin de proteger a los países de Latinoamérica de la influencia comunista. 3. La crisis de los misiles ocurrió durante el año 1962 y consistió en la creación de bases militares soviéticas en Cuba, como medida preventiva por si Estados Unidos decidía atacar a Cuba. Felizmente nunca ocurrió un conflicto y el acuerdo al que llegaron fue que Estados Unidos no invadiría Cuba y la Unión Soviética retiraría sus misiles. 4. En 1961, el presidente norteamericano John F. Kennedy firmó un documento para el desarrollo económico y de reforma social de América Latina, conocido como Alianza para el Progreso. El objetivo era satisfacer las necesidades de las personas y así evitar nuevas revoluciones comunistas. 5. En el Perú, surgieron grupos antiimperialistas y algunos líderes que criticaron a Estados Unidos fueron José Carlos Mariátegui, conocido como el Amauta, y el fundador del Partido Aprista del Perú, Víctor Raúl Haya de la Torre. Asimismo, surgieron varias revoluciones como oposición a la influencia de Norteamérica en los asuntos políticos y económicos. Hazte la siguiente pregunta. ¿Te gustaría que otra persona tome decisiones por ti? Por supuesto que es bueno recibir consejos y opiniones de los demás, pero cada uno de nosotros debemos hacernos responsables de nuestras acciones. Del mismo modo pasó con Estados Unidos y los países de Latinoamérica en el siglo XX. Por temor a la influencia comunista de la Unión Soviética, Estados Unidos influyó mucho en la política y el sistema económico de los otros países. Es por eso que se le conoce como Estado imperialista. La reflexión, amigos, es que nadie puede exigirnos hacer algo que no queremos hacer, y de la misma manera nosotros no debemos exigir a los demás. Reflexiona en estas cosas y vive feliz. ¿Sabías que? En 1886, el farmacéutico estadounidense John Pemberton, en su intento por crear un jarabe contra la digestión y además aportarse energía, acabó inventando la fórmula de la bebida más popular y vendida en el planeta Tierra. Nos referimos a Coca-Cola, que rápidamente se convirtió en la empresa de bebidas más grande y conocida del mundo, con más de 120 años de vida. Ahora ya lo sabes. En la actualidad, Estados Unidos sigue teniendo influencia en muchos países del mundo, creando tratados, acuerdos, programas de apoyo o convenios, que para muchas personas esto es una acción imperialista y otros lo ven como parte de la globalización. Pero ¿qué podemos hacer si hoy en día Estados Unidos es una potencia mundial en muchos aspectos? Espero que la info de hoy te haya ayudado a entender la influencia de Norteamérica en la política y economía de los países latinoamericanos del siglo XX. Gracias a ti seguimos creciendo en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook como Tiempo para Aprender, donde vas a encontrar el link de este y otros videos del curso de historia. Sácate un 20 esta semana y nos vemos en una próxima aquí en Tiempo para Aprender por USMP TV. Aprende con todo. ¡Chao! En el próximo capítulo aprenderemos sobre los movimientos sociales de la actualidad.